padre, el inmigrante. Tu juventud llamaba a las ciudades del mundo, a los vientos que soplan contra viejas murallas, a la gente que vive en las oscuras minas, a marinos que yacen bajo cruces del mar. Tú, el viajero, el insomne, el descontento, el que levantaba las manos hacia los relámpagos, el que veía pasar las bahías como la orilla serena y brumosa de la tristeza. Sabías soportar las lejanías, siempre tan del corazón. Sabías llegar y eras ahí el anónimo, el oscuro, el devorado, tendido en las noches calientes como los sacos, como los barriles a la orilla de los grandes navíos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y ando con mi compañero Luis. Luis Jarocho Mariño, psiquiatra, algo de filósofo y una pizca de matemático. Y de poetas y locos, todos tenemos un Bueno, poco. poeta, loco y pintor. Mira, hoy vamos a estar conversando, ¿verdad, Luis? Estamos discutiendo eso acerca de la migración, que es un tema bien importante. Y tú querías hacerle una pregunta, creo yo. Sí, quería preguntarle a los que nos están escuchando y probablemente también nos están viendo, si han tenido experiencia de migración o si conocen a alguien que haya pasado por un momento de migración. En el entendido, ¿verdad? En el entendido de que cuando uno pasa por un proceso de mediación, hay una serie de consecuencias que suelen arrastrarse, que no es lo mismo que cuando tú vives en un sitio que ya te resulta familiar, que ya te resulta conocido, cómo se bate el cobre, decimos por allá en América Latina, ¿verdad? Decimos cómo es que se come la cosa, cómo es que se vive ese día a día y cuáles son aquellos aspectos que nos pueden brindar seguridad y aquellos aspectos que nos pueden brindar amenaza, riesgo, peligro, cualquiera de esas circunstancias, ¿no? Sí, bueno, y yo antes de darle seguimiento a lo que dice Luis, le quiero recordar que se unan a nuestro equipo, ¿verdad? Haciéndole like, comentando y suscribiéndose al canal si lo están viendo por YouTube y si están en las otras redes de los podcasts, tanto de Apple como Spotify, síganos y que eso nos ayuda a crecer, ¿verdad? Y esperamos, como siempre, que la información sea útil porque para eso es que estamos acá, ¿no? Bueno, pero siguiendo con la idea de migración, yo también tenía como un poco la analogía de cuando tú dejas la casa, ¿no? Vamos a decir que creces, ya no eres adolescente, eres un adulto joven y te vas de casa. Entonces llegas vamos a decir, a tu nuevo hogar. Entonces, lo primero es esa sensación como de pérdida, que es el Claro. luto ese que uno vive y que hay que reconocerlo, experimentarlo y vivirlo, pero con conciencia, ¿no? Sabiendo que eso está sucediendo y que va a durar un periodo más o menos mediano, también puede ser un poco largo. El proceso mío cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo creo que el luto me duró como 5 años, o sea, hasta que caí en cuenta que ya no estaba en mi país. Y entonces, pero saberlo ayuda muchísimo, la toma de conciencia de que estás pasando por un periodo de luto y de pérdidas, pero también viene la parte positiva, ¿verdad? Que vamos a empezar a conocer nuevas cosas, nuevas culturas, un nuevo lenguaje y muchas otras cosas más, ¿no? Ahora, del aspecto de la materia nuestra, que es el psicológico, el psiquiátrico, ¿cuáles son los primeros fenómenos que tú has visto en la gente que migra? Sí, porque claro, en lo que tú pasas de eso que has mostrado, ¿verdad? De lo que es familiar, de lo que ya yo más o menos conozco cómo se juega en la vida, a ese cambio brusco, generalmente brusco, sobre todo depende del tipo de migración que se haya hecho, ¿no? Indudablemente que eso crea una inestabilidad. Es como un poco como que nos mueven el piso, ¿no? El piso sobre el cual nosotros estábamos sustentados empieza a moverse. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en primer lugar en ansiedad, ¿no? La ansiedad, que es esa forma de manifestación del miedo
que es un miedo que tú no sabes qué hacer con él, que es un miedo que tú no sabes de dónde proviene, que te crea una instabilidad y que se puede traducir también en angustia, ¿no? Desde el punto de vista de lo que manejamos psiquiátricamente, la distinción es que la ansiedad es ese estado psíquico de desconcierto con algunas pequeñas manifestaciones físicas, pero que cuando se hacen angustia, angustia que viene de angus, estrechamiento, estrechez, esa sensación de que algo se comprime aquí en mi garganta y en mi mediastino, que hace que yo tenga entonces manifestaciones de taquicardia, sudoración, un montón de reacciones, por ejemplo, también intestinales, ¿verdad? Ujú, Aquella frase famosa, ¿no? ujú, Me hice en el cuerpo porque, sí, ¿no? Todo ese conjunto ya es como que sube un escalón en lo que podríamos llamar los trastornos de angustia o los trastornos de ansiedad, ¿no? Y que ese escalón puede seguirse subiendo, transformarse en un trastorno de angustia, transformarse en un estrés postraumático, transformarse en una depresión también, e válido. incluso en una manifestación de lo que llamábamos antes psicosomático, ¿no? Que es que el cuerpo comienza a afectarse de una manera brusca y de una manera importante. Hipertensión arterial, eh, eh, trastornos gastrointestinales, úlceras gástricas, es decir, todo un cortejo de patologías que van escalando sucesivamente hasta llegar a ese punto, ¿no? Eso que estás diciendo es bien interesante, Luis, porque fíjate, presta la atención a los síntomas que ustedes están sintiendo. Tu cuerpo te habla. Entonces, si antes tú no sufrías de, por ejemplo, reflujo, que te da acidez y te empieza a doler la barriga más tiempo, la cabeza, todo eso son signos que algo está cambiando y puede ser producto de la misma migración que estás como pagando el precio, ¿verdad? Porque definitivamente se nos mueve la alfombra de abajo, nos sentimos fuera de estabilidad y eso lleva y conlleva una serie de cosas. Entonces, que para no esperar a que caigamos en una ansiedad extrema, ataques de ansiedad, ataques de pánico, bueno, cualquier otra cosa o la misma depresión, es decir, vamos a prestarle atención a los síntomas. Pero tú sabes que acabo de recordar otra cosa. Yo recién mudado en el año 2000, que empecé ya con la parte clínica, atender gente y todo eso, eh, me di cuenta que el proceso migratorio es también como un catalizador, ¿no? Y Ujú. porque es como que sincera las situaciones y hay que ponerle mucho cuidado a las relaciones de pareja, porque tienden a romperse, porque el estrés llega a tal nivel que si la relación no está sólida, ¡pum!, se quiebra por el Exactamente, sí, estrés. sí, sí. Entonces, eso es un síntoma que hay Sí, que es muy prestarle atención. importante porque si nosotros entendemos que nuestra respuesta, nuestro comportamiento es el producto de esos procesos interactivos que vamos capturando de afuera. Fíjate que en el modelo que hemos desarrollado, en lo que llamamos el modelo estándar del diseño humano, está en primer lugar la energía, ¿no? Nosotros todo lo hacemos a base de energía. En eso tienen razón los Nueva Era, aunque hay que ponerle apellido, ¿no? Pero la energía es lo que efectivamente mueve todo en la vida. Y a nosotros también nos mueve la energía. ¿Qué es esa energía? Esa energía es la capacidad por una parte genética que nosotros tenemos y la capacidad epigenética, es decir, cómo vamos conduciendo eso que recibimos de nuestros padres, ¿no? Cómo lo vamos armando. Y esa armazón, ¿verdad?, que vamos creando, tiene que ver con lo que nos vamos encontrando, que no es accidental, sino que es precisamente ese producto de cómo yo me comporto frente a. Ujú. Por eso yo prefiero decirle a las personas, porque en lugar de hablarle de síntomas, que aun cuando está muy popularizado el término, es un término más profesional, más médico. Eh, eh, yo le digo señales, lo que tú Ujú. dices, señales. ¿Por qué? Porque hay que atender a manifestaciones que van más allá de los cuadros clínicos, tales como por ejemplo eso. ¿Cómo me estoy comportando con mis seres queridos? ¿Estoy más irritable? ¿Me estoy aislando? Estoy
diciendo cosas negativas de los demás. Todo eso son pequeñas señales. ¿Qué me están diciendo los demás? Una señal El muy feedback. importante, ¿no? Ese feedback que recibimos de las otras Ujú. personas. Prestar oído a cuando te dicen, oye, pero tú estás cambiando. Mm. Oye, pero tú antes eras más simpático. Prestar atención y en lugar de atacar y decir, bueno, no, tú lo que pasa es que presten atención, párense delante del espejo, mírense a los ojos y digan, oye, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué señales están apareciendo que me están desviando de mi camino, de mis propósitos, de mis motivos de alegría, de bienestar, de satisfacción, de gozo, de gloriosidad? ¿No? Claro. Mi- Eh, y sabe una cosa, Luis, que me acuerdo de lo que estábamos hablando el otro día, de que cuando estábamos sacando este tema de la migración, que va a depender mucho, por supuesto, de los tipos de migración que tú estás viviendo, porque hay una voluntaria, que es la ideal, que yo decido mudarme porque quiero una experiencia nueva, esa es mucho más fácil, más adaptable, pero hay otra, como la gran mayoría, tristemente los venezolanos, que hemos salido tanto, más de 8 casi 9 millones, forzosamente de nuestro país, donde no realmente no teníamos no muchas ganas de queríamos, irnos y nos claro, tuvimos que ir. Entonces, eso adaptarse a un nuevo sitio, una nueva cultura, un nuevo idioma, eso pega muchísimo, ¿no? claro. Y entonces ahí sí hay que estar muy pendiente de toda esta sintomatología, entendiendo que es un proceso de cambio importante. Y también Luis y yo tuvimos la oportunidad de ir juntos a ver a Laureano, A Laureano y él Márquez. dice de la adaptabilidad del venezolano que migra. Entonces, que se consiguió un muchacho argentino, che, pibe, ¿te acuerdas del cuento que le echó? Y él pensaba que era argentino y resulta que era venezolano. Y cuando le dice, wow, pues me imagino que tienes mucho tiempo acá. Y le dice, no, no, tengo 3 meses. Pero ya tenía el acento. Pero eso por un lado da gracia, pero por otro lado te dice de la actitud del venezolano que quiere formar parte de la cultura a la nueva que pertenece, porque se trata como de mimetizar, ¿no? Exacto. Es lo que llamamos resiliencia, ¿no? Uh Ese término tan manoseado hoy en día, ¿no? -huh. Es la capacidad resiliente, es decir, es la capacidad de que yo vuelva a mis recursos para adaptarme al cambio que está ocurriendo en el entorno. Porque cuando yo migro, por ejemplo, cuando nosotros saltamos de Venezuela a Ecuador y de Ecuador a otro lugar y así por distintas partes, es colocarnos en ambientes diferentes, en ambientes donde, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la temperatura, desde el punto Todo. de vista de los cambios ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llaman a esto los cambios en el año? Las Las estaciones. estaciones, las estaciones, todo eso son factores que inciden. El aire no es el mismo, el agua no es la misma. Por eso fíjate que muchas de las personas cuando viajan experimentan diarrea. Uh ¿Por -huh. qué experimentan diarrea? Porque hay un cambio en la microbiota Sí, que es diferente la microbiota, por ejemplo, de Venezuela, es diferente la microbiota de Ecuador, que es diferente de la de Estados Unidos, que es diferente de la de Australia, por sí, decir algo, eso ¿no? le da un nombre, la cosa del viajero. Sí, 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 Sí. el síndrome del viajero, Sí, bueno, Uh -huh. que indica eso, nuestro cuerpo también sufre un proceso de adaptación, nuestro cuerpo también desarrolla una resiliencia que es material, que es física, ¿no? Y esa resiliencia es impacta nuestra mente y nosotros empezamos a sentir cierto desconcierto. Uh -huh. ¿No? Cierto desconcierto. ¿Y por qué tengo esta diarrea, por ejemplo? ¿Y qué me pasa? En la medida que nosotros vamos entendiendo, ok, estoy en un proceso de adaptación, o por ejemplo el mismo insomnio, ¿no? Cuando cambiamos de latitudes y hay un cambio también en los horarios, y tú dices, bueno, es que yo estaba acostumbrado a dormir, estar despierto en este tiempo y dormido en este tiempo. Y resulta que eso se modifica por esos cambios estacionales. No, y Y todo eso los nos ritmos afecta. circadianos del Los ritmos sistema circadianos, nervioso. claro, todo eso se ve modificado y se requiere un periodo de adaptación. Si yo asumo eso como un problema, se va a convertir en un problema. Sí. Si yo lo asumo, este es mi cuerpo y este es mi mente y este es mi espíritu que están en un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque al haber un cambio también en las rutinas sociales,
en las concepciones sociales, por ejemplo. Nosotros podemos migrar de un país que es básicamente, y aquí me acabo de acordar algunas personas que he visto en consulta, que por ejemplo, que han ido a los países musulmanes. Eso Eh, es más complicado, ¿no? gente que trabaja en petróleo, por ejemplo, Ujú. que los han contratado en Qatar, en Arabia, esto y lo otro, y que me han consultado porque me dicen, oye, estoy en un trastorno de ansiedad y no sé por qué, si yo soy una persona equilibrada y tal. Y yo le digo, bueno, es que, entre otras cosas, por ejemplo, los que viven en los países, en esos países árabes, las costumbres son totalmente diferentes. Ujú. Sí, Tan es es que así. el shock cultural debe ser mayor, El ¿no? shock cultural es fuertísimo. ¿Por Ujú. qué? Porque llegan a un lugar donde, por razones político-religiosas, son otras las normas, son otros los parámetros. Por ejemplo, hay países donde algunas personas han cometido, se les ha caído algo en la calle y han seguido derecho. Ujú. Y lo agarran y le dan 3 latigazos. Y devuélvase y recójalo y póngalo. ¿No? Ese tipo de situaciones te van creando un estrés añadido Singapur es que así, en es estricto, Singapur, por sí. ejemplo, Sí. exacto. Sí, y en otros lugares hasta te pueden poner preso, o si vas con tu pareja y te pasa de cierta zona y tu mujer, por ejemplo, no lleva El velo y el la cosa. velo, la cosa, o sonríe en exceso, se expone a una lucha que puede incluso llegar a que la policía tenga que intervenir. Bueno, yo te Eso, confieso algo. Ayer fui a un sitio a hacer una cosa y llegó una mujer de esta musulmana con todas las cosas, pero, o sea, se le veían nada más los ojos. Y yo sentí como un miedo. Y, ¿qué pasó? Es que, porque es como tú dices, claro, ¿por qué se está escondiendo tanto? para ellos es perfectamente normal. Sí, pero para nosotros no. Entonces, quien sufre la cuestión es el que migra, porque el sitio donde están, bueno, ya tienen una historia, tienen una costumbre, tienen una metodología y por lo tanto es a uno el que le toca adaptarse a esa situación. Ahora, ¿con qué lo hacemos? Con nuestra capacidad resiliente. Es Ujú. decir, con esa plasticidad de no solo cerebral, yo siempre insisto, mire, la plasticidad es también corporal. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, de ajustarse a los cambios que están aconteciendo y eso nos permite una capacidad resolutiva tremenda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que vamos subiendo en la escalera que mencionábamos, Ujú. es más difícil después retornar al punto básico o más difícil ir subiendo en la escalera de lo bueno, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces uno tiene que bajar todos esos peldaños. Entonces, si usted consulta cuando esto está comenzando o consulta cuando usted se ve bajando de sus condiciones normales, que siguen siendo normales, eso es lo ideal. Eso es lo que estamos llamando psiquiatría y psicología preventiva. Claro que sí, y hay que buscarlo. Y también no todo es malo, pues, porque hay cosas positivas y negativas como todo en la vida, y verle la cosa a la migratoria. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta después de años de estar viviendo en Estados Unidos, fue que tienes que sembrar raíces tuyas, convertirte como un embajador de tu país, porque para que puedas desarrollar el sentido de pertenencia. Entonces tú eres como una mini embajada de tu país. ¿Cómo haces eso? Puedes poner símbolos que te recuerdan a tu país, tu bandera, tu escudo, una foto, un afiche. Hay mucha gente de Caracas que pone el cuadro del Ávila. A mí eso me encanta porque es Claro. como la añoranza, pero también la firmeza. Yo soy de aquí y porque tengo otro país no sigo, no dejo de ser. ¿Entiendes? Claro, Eso me parece exacto. bonito. Fíjate que eso es interesante porque este concepto me gusta mucho que estás introduciendo de que uno es como un embajador. Ujú. ¿Cuál es la misión de la embajada? ¿Cuál es la misión del consulado? Fundamentalmente, más que de la embajada. El consulado es llevar a otra cultura las cosas positivas de nuestra cultura que van a enriquecer a la otra cultura y que nosotros podemos devolver a nuestra cultura. Y así eso es lo que llamamos evolución. Así es como ha ido evolucionando la humanidad, a partir de intercambios positivos. Y fíjate que ha sido una lucha muy dolorosa,
porque no la hemos sabido leer correctamente. ¿En qué sentido? En que eso ha traído muchas guerras, muchos enfrentamientos. Por ejemplo, fíjate, el trabajo de la conquista. ¿Por qué la conquista fue tan dolorosa? En cualquier, hayan sido los ingleses en Estados Unidos, los españoles en tal, los visigodos en España. O sea, la historia de la humanidad es una historia de encuentros de cultura donde cada uno ha pensado que la suya es la correcta. Pero que en la medida en que nos hemos dado cuenta que es un enriquecimiento que aumenta las posibilidades de cada cultura, es donde se da el crecimiento, es a partir del crecimiento. Fíjate, por ejemplo, esas mujeres bellísimas que hemos tenido en Venezuela, que han ganado tantos concursos internacionales, ¿de quién son hijas? Son hijas producto. un español que se casó con una barquisimetana, un Italiano. llanero que se casó con una italiana. Sí. Es decir, eso es lo que trae la riqueza, esa mezcla que José Luis Rodríguez pone muy bien en una canción, el Ahí se Pavo te cayó Real. la cédula. Exacto. Sí, sí. Bueno, quizás no sé, como José Luis Rodríguez ha vuelto a aparecer por allí, pues Sí. aprovecho, ¿no? Una canción que se llamaba El Pavo Real, ¿no? Sí. Que decía, Pavo Real. exacto, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que ha enriquecido a la humanidad es el entrecruzamiento de las distintas estirpes, ¿no? Fíjate que es interesante porque cuando hay las monogamias es cuando más aparecen enfermedades. Hay una enorme cantidad de enfermedades y enfermedades O que sea, que es malo estar graban casado. genéticamente. Exacto, por ejemplo, esos matrimonios entre Sí. primos. Ok. Ya. Matrimonios, por lo menos endogámicos. Somos de esta tribu y al final todos Tipo la estamos colonia conectados, Tovar. tipo la colonia Tovar, Mm. fíjate, ¿no? Una enorme cantidad de enfermedades, sobre todo de orden degenerativo, con alteración profunda del sistema inmunológico, producto de ese endogamismo que se empeñan en sostener porque son una cultura. No, la riqueza de la humanidad está en la interculturización, Sí, en el definitivamente. intercambio, ¿no? Sí, yo creo eso, o sea, como levantarlo, acrecentarlo, entenderlo que puede ser punto positivo para todos, Claro, ¿no? punto positivo para donde hemos ido y punto positivo para Venezuela. Por ejemplo, en el caso específico de nosotros que emigramos de Venezuela y quizás la mayoría de los que están viendo, oyendo este podcast, puede ser que sean venezolanos. Después me referiré a los otros, a los extranjeros. ¿Verdad? Pero entonces, en principio eso enriquece la venezolanidad. Hoy en día somos famosos en todo el mundo y más ahora con este recién Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ah, Que nos han otorgado creo que primer venezolano que se gana el el Nobel, segundo venezolano, no, porque de La Paz. de La No, Paz La sí, Paz, de La Paz primero, el y primero. es una mujer, y bueno, que Dios la bendiga a María Corina, Sí, señor, sí, señor. Y ¿verdad? Hasta fíjate, el final. bien Mira, merecido y como dice ella, es el producto de un trabajo en equipo, no es el producto de ella sí, sola, porque ella sola no muchos habría venezolanos se podido lo llegar. merecen. Sí, sí. Esto es un buen momento para volverle a recordar que nos sigan en el canal de YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast, que le den like y que comenten, porque eso aumenta la visibilidad para otros usuarios, que lo más seguro le puede gustar y le puede interesar los temas que tocamos, ¿verdad? Así es. Entonces me comentabas, Luis, que querías hacer entonces como unas recomendaciones generales Sí, de tener la... como una, un cierre, no solo de esperanza, un cierre de prevención de posibles inconvenientes y de promoción de oportunidades a través de la migración. Recordemos, por una parte, tenemos la misión de ser embajadores, Ujú. ¿verdad? De nuestra experiencia, de nuestra vivencia, de nuestro gentilicio. Eso es muy importante. Y la otra, el proceso de resiliencia, de adaptación a las nuevas circunstancias, que va a proporcionarnos un gran aprendizaje, que va a proporcionarnos también el poder dar y brindar a otros experiencias interesantes, desde, por ejemplo, mostrar una yaca
hasta la amabilidad que nos caracteriza, por ejemplo, a nosotros como venezolanos. Y que así cada quien que migra de un país a otro puede llevar cosas interesantes que nos hace crecer a todos. Y por otra parte, tener vigilancia con aquellas señales que puedan indicar que estamos entrando en un proceso de dolor, en un proceso de sufrimiento, por lo que puede ser lo que dejamos atrás, las pérdidas que tenemos. Porque todo avance implica pérdidas. Y estar pendiente también de esas señales, que esas pérdidas no empiecen a estorbar nuestro desenvolvimiento. Que está bien guardar en el corazón un aspecto de nostalgia, ¿no? Nostalgia como aquello de el dolor, algia, dolor, por el nosto, por el territorio, por lo suyo, por lo propio, ¿no? Ese es lo que engloba la idea de nostalgia, que es fisiológico, que es normal, pero que nosotros tenemos que estar pendientes porque de esa nostalgia nos podemos trasladar a una tristeza sostenida o a una ansiedad sostenida que nos haga subir por la escalera de lo patológico, de lo dañino, ¿no? Eso sería, como yo diría, el mensaje de cierre que podemos dejar para nuestros queridos asistentes a este espacio de mentes analíticas. Sí, muchas gracias Luis por eso. De mi lado está recordarles que el legado que podemos dejarle nosotros, no solo a nuestra descendencia, a nuestros hijos, sino a eso donde hemos emigrado, es nuestro gentilicio, nuestra educación, dejar el nombre de tu país en alto y el nombre hasta si se quiere, de tu propia familia, ¿no? Haciendo el mayor bien que puedas. Entonces, yo creo que eso es bien importante también Sí, en el claro, proceso migratorio. claro. Ok, ¿quieres agregar algo para cerrar ya este capítulo? Que hoy lo hacemos por cuestiones de tiempo. Tenemos que irnos un poco antes, pero Sí, sí. Bueno, no, yo creo que por por ahora, ahora estamos todo bien. por Bueno, ahora como de costumbre, ¿no? y Yo me despido le con... tenemos unos temas bien Ah, interesantes que hemos discutido, que no le queremos adelantar nada todavía porque hay algunos que son polémicos y otros no tanto, pero todos son interesantes. Entonces, manténganse sintonizados acá en nuestro canal para que escuchen y vean estos temas que pensamos que le pueden interesar bastante, ¿ok? Bueno, hasta la próxima, nos despedimos. un abrazo a todos y seguimos. La plasticidad cerebrocorporal nos permite reeditar nuestras memorias cuantas veces queramos, sepamos cómo y ejerzamos. Aprendemos gracias a que el cerebro construye patrones de comportamientos y de relaciones. Hermes dijo, como es arriba, es abajo. Nosotros afirmamos, como es afuera, es adentro. Procuremos vivir en una red de 1 millón de caracteres. Nos irá mejor. Nuestro cerebro es como una cámara fotográfica. Dependiendo del tamaño del zoom, veremos más o menos.